Buenas noches, ¿cómo están todos? Me imagino que felices, Pues acá preocupados, pero tristes, tristes porque porque ya no ya... la vamos a ver. Segundo, ya vienen los Bueno, exámenes, no sí, sabemos qué va a pasar. Tercero, pues es el fin. sí me van a seguir viendo. O sea, Bueno, sí, pues en el otro curso, o en escuela, no sé. bueno, hablando de escuela y todo eso, mientras comparto pantalla, les dejé un mensaje en Classroom porque empezaron a escribir algunos, entiendo la preocupación. Yo pues había pensado escribirlos cuando ya estuvieran subidas las notas oficiales, porque está pendiente dentro de esas notas de socioeconómicas. Únicamente falta la calificación de el ensayo. A algunos ya les califiqué, pero no está todavía en socioeconómicas. Es decir, que todavía tenemos 10 puntos ahí pendientes. Los 8 puntos máximos que pudieron haber alcanzado en la actividad de la semana pasada, que ya ven, les permití hacerlo en grupo, libro abierto, con el objetivo de que pudieran superar ese ejercicio bastante similar al parcial, lo que era con transferencias, para que vean que se puede abordar cualquier variable. Eh, Como tomé el ejercicio del parcial, pues creo que por ahí se me fue cambiar algo para transferencias, pero como generó confusión, pues a los que lo hicieron se les asignó ese punto. Entonces se tomó en consideración, ¿verdad? Entonces esos están incluidos dentro del primer parcial. La distribución que me colocaron ahí en Soy Económicas no corresponde a la de nuestro programa, pero la que yo sigo es la de nuestro programa. Ellos, no sé, no, nunca me lo cambian, me ponen 25-25 para cada parcial y me dejan un solo campo para tareas, no me lo desglosan. Pero ustedes saben que el primer parcial tenía una ponderación de 20, el segundo de 30. Prácticamente estamos colocando un máximo de 8 adicionales más sobre el primer parcial. Luego, dentro de tareas, ya tienen incluida la calificación total de los laboratorios y la lectura. Ahí, es decir, que la nota que tienen de momento es sobre 10 puntos. Pendientes lo del ensayo, como les decía, así que no se me asusten todavía. Si entregaron el ensayo, todavía hay puntos ahí que les pueden ser útiles. ¿Sí? ¿Dudas sobre eso? Licenciada, ¿Sí? y si por un caso especial faltara un punto para llegar a mínima, ¿Qué es lo que respondemos siempre nosotros? eh, nosotros. Depende. Sí, los economistas. Iba a Y decir eso, pero mejor. los incluyo a ustedes porque ya casi son economistas o son economistas aunque no estén graduados. Sí, depende, yo tomo en cuenta la participación, otras variables, asistencia presencial, si fuera 1 o 2 puntos, ¿sí? Los que han Perfecto. recibido clases conmigo, pues conocerán más o menos eh, La ciertos dinámica. criterios, ajá, que yo utilizo, ya basado en criterios, por supuesto. Pero en esta ocasión, ya que era presencial, pues yo preferí asignar 8 puntos extra. En realidad, ahí es donde debería usted tener el punto que le hiciera falta, porque si no estaría dando más de 8 netos todavía, ¿verdad? Pero No, no sí, sé, sí, sí. voy a ver cómo van, no sé, todavía el ensayo lo voy a estar calificando mañana se congelan las zonas. Eso pues, nos lo extendieron por la reprogramación de exámenes, porque yo les había hecho a ustedes que era para el domingo, pero era imposible tenerlas para el domingo por la reprogramación. Eso, al menos a mí sí me afectó en cuanto a mi planificación de actividades. Pero bueno, todo va evolucionando. ¿Alguien más antes de empezar con el Muchas tema? gracias. ¿Está bien, Luis Fernando? No, ¿verdad? Está claro lo de los puntos pendientes. Yo les voy a avisar cuando ya puedan consultar su zona. Bueno, y si no hay más dudas sobre este tema, el jueves estábamos hablando del caso keynesiano, que es el caso que ya se conocía, el que abordamos durante gran parte del semestre y que les va a servir mucho para el
cuando se habla de la economía en macroeconomía 3 el otro semestre. Entonces, por eso hice mucho énfasis en ese modelo y porque ayuda a entender las relaciones entre las variables, que también es algo que para cualquier economista es útil, independientemente de su filosofía. Y hablando de filosofías, pues aquí volvemos a los postulados de las escuelas de pensamiento. Ya conocemos el enfoque keynesiano. Veamos, voy a abordar 2 escenarios para el caso clásico porque me parece muy importante. Entonces vamos a empezar como siempre con el análisis gráfico, partiendo de condiciones iniciales de equilibrio sub cero. Ya sabemos, en la clase anterior lo dije cuando estábamos de forma presencial, pero lo repito por si alguien no estuvo presente. La primera gráfica de la parte superior corresponde al modelo ISLM, el que estuvimos trabajando anteriormente. La de la parte inferior corresponde al modelo de oferta y demanda agregadas. Y para el caso keynesiano consideramos una curva de oferta agregada completamente horizontal. ¿Por qué aquí? Aquí ya la traje dibujada, pero ¿por qué aquí es completamente vertical? Y eso ya lo habíamos dicho, pero quiero que me lo recuerden. ¿Por qué tiene esa forma? La curva de oferta agregada para el caso clásico. Nadie se recuerda. Porque son flexibles. ¿Quiénes? ¿Quiénes son flexibles? Los precios. Exactamente. Los precios son totalmente flexibles, y no afectan el nivel de producción, ¿verdad? Hay otras consideraciones aquí, pero empecemos con el análisis ya para que se entienda aquí el enfoque. Política monetaria expansiva. Si hablamos de política monetaria expansiva, ¿qué tendríamos que ajustar? ¿Qué variable? La oferta monetaria. Exactamente, la oferta monetaria. ¿Se ajusta hacia dónde, Camilo? Hacia la derecha. Bueno, no, o sea, la variable hacia el alza, Sí, ¿verdad? correcto. Porque es una política monetaria expansiva que inyecta liquidez en el mercado, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, ahora sí, dígame qué desplazamiento provoca. Hacia la derecha. La curva LM, ¿verdad? Sí. LM hacia la derecha. Muy bien. ¿Qué ocasiona este movimiento o este ajuste? ¿Qué ocasiona en el mercado de dinero? Porque la oferta monetaria se expandió. Un desbalance entre la oferta y la demanda monetaria. Exactamente. Hay un exceso de oferta, ¿verdad? Un exceso de oferta de dinero o oferta monetaria. Sí, ¿qué más ocurre? Ya que creció la oferta monetaria, crecería la tasa de, perdón, crecería la tasa de interés. Sí, el exceso de oferta provoca presión hacia la baja en la tasa de interés. Lo ilustramos acá. R sub 1. Tasa de interés cae. ¿Qué más ocurre acá? ¿Con qué variable está relacionada la tasa de interés? El mercado de bienes, ¿con Con la qué variable? inversión. La inversión Exacto. ¿Qué pasa con la inversión? aumenta. Si la inversión aumenta, la inversión es componente de... La demanda agregada sube. Exactamente. Esto estimula la demanda agregada. Si la demanda agregada aumenta,
¿Qué efecto vemos en la gráfica? Un movimiento de la curva IS hacia la derecha. Pero, bueno, abajo, ¿qué veríamos? Aquí Eh, la curva IS, Un Aumenta la demanda desplazamiento hacia agregada. la curva IS no es la que se mueve. Perdón, La Abraham. demanda agregada es la que se desplazaría a la derecha. Sí, exactamente. Sería este movimiento. Yo les voy a compartir las gráficas para que las estudien, incluida la de la clase anterior. Como ya las entienden, puedo compartirlas. Ahí van a ver más bonitos los dibujos porque sí tienen más rectas las curvas. Bueno, entonces la demanda agregada aumentó. ¿Qué ocurre después? Aquí, ¿qué desbalance, desequilibrio se produce? ¿Cuál es el desequilibrio? Hay un exceso de demanda agregada, ¿verdad? La demanda agregada es mayor que la producción. ¿Qué ocurre después? Tiene la que haber un demanda agrega, desplazamiento. Será Abraham y después Camilo. Se reajusta la demanda agregada para que sea igual a la oferta. O sea, dice que aquí la demanda agregada ya aumentó. Me dice que entonces la oferta aumenta también. Eh, ¿Qué Podría sería? ser. Ujú. Camilo. ah, va a subir la oferta a razón de más trabajos, más renta. Bueno, aquí ya vamos a ver diferencias en cuanto a los postulados. Escuela keynesiana decía, partíamos de ese supuesto, ¿verdad? Hay una correspondencia entre oferta y demanda en el mercado de bienes. ¿Qué dice la escuela clásica? ¿Se puede producir más? Hasta aquí en Y sub 1, ¿se puede producir hasta Y sub 1? ¿Cuál es la consideración sobre la producción en la escuela clásica? Es la misma, es continua. No, o sea, Que ¿cuál pueden es? llegar a su nivel potencial. Que puede No, llegar, no, que la economía se encuentra operando en su nivel potencial. Por en lo eso que se tenemos encuentra. aquí este Y estrella. Y recuerdan que esto es una clase previa, por eso no empecé con esas consideraciones, sino que en la clase de la curva de oferta agregada, ahí pueden consultarlo si ya se les olvidó. Pero entonces ya la economía se encuentra en su nivel potencial. ¿Se puede contratar más personal? Les pregunto. Basado en lo que No, nos dijo, no, ¿Por qué? porque la economía está en su nivel potencial. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con porque el desempleo? recordemos que acá no, con los clásicos no existen desempleo, sino existe el pleno empleo y que supuestamente el que quería salirse de su trabajo, que quería iba a buscar otro, pero prácticamente era el pleno empleo, si no estoy mal. Sí, entonces hay pleno empleo, ¿verdad? Entonces no hay recursos en la economía, no se puede contratar más personal, no hay recursos, están todos ocupados, todos los recursos están ocupados, la economía se encuentra operando a su nivel potencial, entonces se puede producir más, ¿sí o no? No. No, No, no se puede. No se puede producir más, exactamente. Si no se puede producir más, tenemos un contexto de exceso de demanda. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de demanda? Mercado de bienes, ¿qué pasa? Sube la tasa de interés. No, no, no. Exceso de demanda. Aquí no, es exceso de demanda en el mercado de bienes, no el de dinero. Suben los precios. Gracias, Sebastián. Exactamente, suben los precios. Acuérdense que
Cuando la demanda por los bienes aumenta, los precios van a subir, ¿verdad? Sí. Suben hasta P sub 1. ¿Sí? Bueno, ¿dónde tenemos esta variable de precios? ¿En qué otra variable está incorporada? Vean esta variable, que fue la que partimos. El nivel de precios aumenta. ¿Qué pasa con todo eso? Con la oferta de dinero en términos reales. Se reduce. Exactamente, cae, ¿verdad? Si se reduce la oferta de dinero, ¿qué esperamos que pase en las gráficas que tenemos en pantalla? Se reajusta La- la LM Ajá, ¿hasta dónde? hasta E sub 0. Sí, o sea, hasta el nivel inicial, ¿verdad? Ujú. Vemos este retorno de la curva LM. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos en este escenario finalmente? O sea, partimos de una política monetaria expansiva. ¿Cuál fue el resultado? Una tasa de interés menor y un nivel de precios más elevado. ¿Es efectiva esta medida? No. ¿Por qué no sería efectiva? No es efectiva, pero ¿por qué? Porque se incrementarían los precios y se tendría una demanda mayor. El objetivo de la política de llegar a Y sub 1 no se cumple, porque no podemos pasar de Y estrella, ¿verdad? Al nivel potencial. Entonces no se cumple. Y en adición, pues el nivel de precios es mayor. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué vemos en este caso? Y aquí podemos entonces entender por qué la escuela clásica aboga por el libre mercado, para que no se intervenga en la economía, porque pasa esto. Partiendo de sus postulados, ¿verdad? De sus supuestos, ocurre esto. Entonces, y aquí lo que vemos finalmente es que la proporción en la que se aumentó la oferta de dinero es igual a la proporción en la que aumentan los precios. ¿Sí? Y esto en la teoría económica se conoce como neutralidad del dinero. Lo pueden buscar en la literatura. Y esto ocurre cuando se inyecta liquidez en la economía, pero los precios van a subir en la misma proporción en la que se realizó esa inyección de liquidez. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí se Sí. comprende? Ujú. Sí, y ahora veamos qué pasa con la política fiscal. El caso clásico, como estábamos acostumbrados solo al enfoque keynesiano, pues por eso les muestro los dos escenarios, o mejor dicho, las dos políticas. Veamos también una política fiscal expansiva a través de el ajuste del gasto. Primer movimiento, un ajuste del gasto público, ¿verdad? Que provocaría que provoca ese El incremento. incremento de la demanda agregada. Exactamente. En las gráficas, La curva de la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. y también la IS, ¿verdad? También la IS. Al igual que ocurría en el contexto keynesiano. Se desplaza hacia IS sub 1. Y la curva de demanda agregada
se desplaza hacia arriba o hacia la derecha, como quieran llamarle, hasta de As1. ¿Qué ocurre ahora? Aumentó la demanda agregada. ¿Qué más pasa? Suben los precios. No, o sea, vamos por pasos. ¿Qué pasa ahora? La demanda agregada aumentó. Recuerden que yo siempre les pido Hay los un efectos en desbalance. orden. Exactamente, yo les pido en orden los efectos porque eso me garantiza que si están siguiendo el análisis, si están comprendiendo todos los efectos en su orden. Eso es importante. Hay un exceso de demanda en el mercado de bienes. Ahora sí, ¿qué provoca ese desequilibrio? ¿Qué El provoca? incremento de los precios. El incremento de los precios, exactamente. Y estoy usando las variables más importantes para que pueda ser más aterrizado el análisis, ¿verdad? Ustedes, los que quieran profundizar más, puede haber más efectos, pero estoy haciéndolo de la forma más sencilla para que se comprenda. Entonces los precios aumentan. ¿Qué ocurre ahora? Cae, ya que subieron los precios, cae la oferta monetaria. Exactamente, cae la oferta de dinero en términos reales, ¿verdad? Porque aumentaron los precios. Cada vez que hay un ajuste en la oferta de dinero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría? Desempleo. ¿Por qué desempleo? Es que estoy No, ¿qué ocurre? tratando. ¿Qué ocurre en este enfoque? O sea, y lo tenemos gráficamente. El movimiento de la curva LM. Exactamente, muy bien, Camilo. Entonces, ¿Hacia dónde? hacia la izquierda. Exactamente. Hoy están muy callados los demás. El DM sub 1. Es por la llovizna, doctora. Está en el tráfico todavía. De plano. O les dio sueñito. Bueno, ya es la última clase, así que ánimo. Y además esta clase es muy importante. Hemos llegado hasta acá y se ve, ya lo empezamos desde la clase previa, no lo vemos solo en una clase, pero podemos hacerlo así porque ya se comprende lo que vimos anteriormente. Bueno, entonces vemos ese movimiento de la curva LM hacia la izquierda. ¿Qué ocurre en el mercado de dinero? Decreció. Pero hay un desequilibrio también aquí. Ah, ok, sí. ¿Hay un exceso de qué? De demanda. Ujú. ¿Y ese exceso de demanda provoca? La subida de tasas de interés. En este caso solo una, ¿verdad, Camilo? Ah, sí, lo siento. No, perdone que se lo aclare, pero es para que no se me confunda más adelante. Sí, no tenga pena. Es hasta R sub 1. ¿Sí? Luego, ¿qué más? Si sube la tasa de interés, ¿qué variable se ve afectada? La producción. La inversión. Digo, sí, la inversión. Disminuye la inversión por la tasa de interés porque aumentó. Exactamente, la inversión disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa finalmente? Disminuye la inversión, disminuye qué?
disminuye la producción. En este Bueno, caso sí es sería que, el desempleo. no, es que la producción nunca aumentó, o sea, este Eh, nivel Y sub 1 nunca lo alcanzamos porque ya se encontraba en su nivel óptimo. Lo siento, disminuye la demanda agregada, quiero decir. Ajá, exactamente. Entonces, quedamos en este punto, llamémosle sub 1. Sub 1 por acá. Ya cuando se los pase a, la computadora ya queda mejor, ya lo van a identificar más fácilmente. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de este caso? ¿Es efectivo o no? Vemos que como resultado de la expansión del gasto público, la tasa de interés y los precios aumentan, ¿verdad? Ujú. Y No es vemos efectivo, pero ya con el análisis a mí me cuesta todavía. tiene que tener claridad sobre los enfoques. Por eso recuerden que desde el inicio les dije, vamos a estar recordando doctrinas económicas, pero los principios fundamentales de estas dos escuelas, la keynesiana que vimos anteriormente y esta que es la clásica. Doctora, y para el momento de Smith, ya los bancos habían dejado de ser solo casas donde la gente guardaba su dinero. Se habían desarrollado, ¿o todavía no? Sí, ya está. Yo me recuerdo que sí, porque el enfoque keynesiano surge con la crisis de los 30. Ajá, Ahí ya, ¿qué manda? no, perdón, le preguntaban Sí, para... usted me preguntaba de la clásica, pero por Ajá, eso le hacía referencia a la keynesiana, surge después de la clásica. Todo iba bonito hasta que surge la Gran Depresión, ahí es cuando surge Keynes con su teoría del dinero y etcétera. ok, gracias. Entonces, sí, o alguien recuerda algo diferente, yo recuerdo que sí. Pues incluso en el mercantilismo y todo eso ya estaba desarrollado el sistema bancario, ya no se usaba el trueque. Ujú. Lo que sé es que había varios bancos. Sí, ¿alguien ha leído algo de esto? ¿No? Pues eso sería, Camilo, sí, ya. Usted lo pregunta porque, y es que este análisis gráfico no es que ellos lo hayan plasmado de esta forma, o sea, Ujú. los teóricos que revisaron después esto lo plasmaron de esta forma ilustrativa, así como lo hicieron otros de forma matemática y le han hecho ampliaciones. Pero entonces aquí, ese es el resultado y no es una política efectiva porque en la escuela clásica no se justifica una intervención estatal, ¿verdad? Ujú. Sí, o sea, reitero por qué ellos abogan por el libre mercado. Y es porque la participación del Estado no tiene ningún sentido, como en este caso. Y aquí vemos un efecto adicional. Y lo veíamos también en el enfoque keynesiano, solo que no de una forma tan dramática como en este caso. Aquí se parte de una medida donde el gasto del gobierno se expande, pero vemos que la inversión también cae, ¿verdad? Entonces, aquí vemos también cómo le conocíamos a ese efecto, donde el gobierno, a través de la expansión de su gasto, desestimula la inversión. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Efecto qué? Crowding out. Ajá, o expulsión en español, ¿verdad? Ok. En este caso, el efecto crowding out es un efecto total, es un efecto expulsión total. O sea, por eso les decía, en el enfoque keynesiano veíamos que sí desestimula un poco la inversión, pero no en esta magnitud. Es decir, que aquí la inversión se reduce en la misma proporción que subió el gasto público. Por eso es que se le conoce así en la teoría, ¿sí? ¿O no me iban a decir nada más? No. Yo le iba a preguntar, doctora, ¿usted sabe quién fundó el Banco de Guatemala? ¿Quién lo fundó? Ujú. Uy, usted me está mandando a leer la historia del banco. En el banco solo hablamos de el doctor Noriega, pero sí, bueno, sí fue el primer presidente del banco, fue él, fue el doctor Manuel Noriega.
Sí. Mm. Ah, ok. Sí, ahora lo importante sería recordarme en qué gobierno, no lo recuerdo en este momento. Es que tal vez le van a hacer un examen sorpresa en el banco, entonces es bueno que recuerde. No me van a hacer de la historia, Camilo. Me van a preguntar de la misión, el objetivo y política monetaria. Y Pero el propósito del banco en ese tiempo sí era el mismo de ahora, que es de guardar la inflación, o... no, el esquema de metas de inflación es relativamente nuevo. Se adopta como tal en 2005. Ujú. Pero previo a eso hay evidencia. Mi tesis fue sobre ese tema precisamente. Ahí pueden Oh, encontrarlo, ¿no? Entonces, antes del 2005 ya se establecían metas, pero eh, el ancla nominal, así se le conoce, eran variables monetarias, no la inflación, ¿sí? Entonces, ha cambiado, al igual. Y el primer banco central en el mundo en implementar el inflation targeting o las metas de inflación fue Nueva Zelanda. Y esto esperaría yo que en un año ustedes lo desarrollen. Yo en realidad no he entrado con mucho detalle en el caso de la política monetaria, ni en el de la fiscal tampoco, porque hay un curso para cada una de ellas. En este curso son generalidades. Es entender las relaciones entre las variables, los efectos que provoca una medida. Es un enfoque bastante sencillo. O sea, en este momento lo que tienen que tener claro es esa sucesión de efectos. ¿Cómo afecta una medida a la economía? Las variables que intervienen, ¿verdad? Eso sería lo importante en este momento, Camilo. ah, ok. Ujú. Bueno, gracias, doctora. No por nada. Entonces, así se le conoce a este efecto en la literatura, si quieren buscarlo. Voy a pasar al caso intermedio. Y recuerden que también establecimos o describimos qué ocurre en el mediano plazo, ¿verdad? Que es el caso intermedio. Y hablemos de política fiscal expansiva. Aquí solo voy a abordar esto. Bueno, y porque ya lo que quiero que vean son las diferencias entre los tres enfoques, dos extremos y este que es el caso intermedio. A través del gasto, ya sabemos que el gasto aumentaría. Ese ajuste provoca ¿qué movimiento? Provoca dos movimientos. ¿Cuáles son? Se incrementa la demanda monetaria. Agregada, la demanda agregada. Ah, ok. Sí, tengan cuidado con esas palabritas, Camilo, porque esas son las que les restan puntos. Usted pone demanda monetaria, no es lo mismo que demanda agregada, Ujú. porque si me pone la palabra monetaria ya corresponde al mercado de dinero, Sí. ¿sí? Entonces, tiene que ser aquí la demanda agregada. Se expande. Ahora, ¿qué movimiento provoca esto? ¿O qué movimientos? En el modelo ISLM que vimos antes de esta última parte, también veíamos que había un movimiento asociado, ¿verdad? Es decir, cuando no teníamos la gráfica de la parte inferior, ¿qué movimientos se generan? ¿Alguien más? ¿Alguien distinto a Camilo? Se desplaza la demanda agregada a la derecha o para arriba. Ajá, ese es uno, y Igual, también la y la curva Y. IS. Se mueven ambas porque estamos partiendo de un movimiento en G, ¿verdad? Por eso es que se mueven ambas. Cuando hay un movimiento derivado del mercado de dinero, no necesariamente es así. Eso hay que tenerlo claro. Y cuando es con transacciones, Depende en qué línea vayan, o sea, en qué dirección, perdón. Si son transacciones, o sea, usted dice como el del ejercicio, son sí, transferencias de exacto, ajá. apoyo. Sí, ¿Es exacto. una política fiscal de qué tipo? Es la misma que estamos viendo acá, expansiva. El gobierno implementa su política
principalmente a través de impuestos y del gasto del gobierno, pero también lo hace con transferencias y subsidios. ¿Sí? Entonces, el efecto sería en esta línea, aunque la variable es diferente. Si lo cuantificamos como se hizo en el ejercicio, que ese ya no viene en el final, ¿verdad? Eso ya está evaluado, ya no viene ese modelo. Viene desde el mercado de trabajo. Sí, en el primer periodo nadie me preguntó de dónde venía el examen, pero espero que lo tengan presente. Viene desde el mercado de trabajo. O sea, lo que se evaluó el jueves ya no vendría acá. Pues si estaba preocupado por eso, Abraham. Sin embargo, si usted va a cuantificar, sí tiene que utilizar como variable de análisis las transferencias, en ese caso que usted señala. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí. Gracias. Ok, perfecto. Voy a dibujar las curvas. Vemos este movimiento de la curva IS hacia IS sub 1. Y vemos también este movimiento de la curva de demanda agregada hacia DA sub 1. Luego vemos un desequilibrio, ¿verdad? Donde se presenta un exceso de demanda. La demanda es mayor que la producción. ¿Sí? ¿Qué ocurre entonces? ¿Sube la tasa de interés o sube la demanda de dinero? Es que aquí todavía estamos en partiendo del aumento de G, aumenta la demanda agregada. Esto provoca un exceso de demanda agregada en el mercado de bienes. Hasta ahí vamos. ¿Qué pasa posteriormente? Vamos a ver a alguien más. Están muy Los precios callados. aumentan. Bueno, aquí hay que hacer varias consideraciones. Decíamos que si la demanda aumenta, tenemos que primero pensar si se puede producir más. ¿Se puede producir más? En el caso clásico decíamos que no. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Se puede producir más? Y si ustedes regresan hacia esos escenarios para la oferta agregada, establecíamos o describíamos aspectos fundamentales para cada escenario. ¿Qué pasa en el caso intermedio? ¿Se puede producir más? ¿Hay desempleo? Sí, hay desempleo. Pero no tanto como en el caso keynesiano, ¿verdad? Sí, ¿Se puede contratar mano de obra? ¿Hay recursos disponibles? sí. Hay recursos disponibles, pero son más caros, ¿sí? Hay que pagar mayores salarios, porque sí hay oferta disponible, ¿verdad? De trabajo, hay trabajadores, es decir, los costos suben. Entonces, los precios suben para poder producir más. O sea, ¿Sí? usted dice que todo es culpa de Keynes. De Keynes. Ajá. No, este no es el enfoque keynesiano, este es el intermedio. Estoy molestando, perdón. Va. No, y no es culpa de Keynes porque con Keynes los precios no cambiaban. Entonces, no, con esas consideraciones no pasaría nada, ¿verdad? Bueno, Sí. entonces los precios aumentan. ¿Hasta dónde? Ay, no me pinta. Se me desconectó. Ahora sí, ahí está. Acá. Hacia P sub 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa luego? Entonces se puede aumentar la producción, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa después?
P, ¿en qué variable dijimos que estaba P? ¿En qué variable está P? Oferta monetaria. Ujú. Si P aumenta, ¿qué pasa con la oferta de dinero? ¿Sí me escucharon? ¿Aumenta mi Sí, dinero? sí. Cae. Como el denominador aumenta, entonces todo esto cae. ¿Sí? ¿Sí lo ven, verdad? Sí, doctora. Bueno, ¿qué pasa si la oferta de dinero se contrae? ¿Aumenta la demanda de dinero? Pero antes, o sea, antes de pensar en qué pasa en el mercado de dinero, ¿hay algún movimiento asociado en las curvas? La oferta, perdón, Ujú, la LM se corre hacia la izquierda. exactamente. Yo veo que este caso, los movimientos de la LM sí los tiene súper claros, ¿verdad, Camilo? Sí, sí. Ujú. Ahora sí vamos con el desequilibrio en el mercado de dinero. ¿Qué desequilibrio observamos? ¿Qué es el desequilibrio? ¿El exceso de demanda de dinero? Ujú, o sea, la oferta de dinero cayó, entonces hay un exceso de demanda de dinero que provoca ¿qué? ¿Qué provoca? El Alta exceso de tasa de interés. que la tasa o provoca presión sobre la tasa de interés sobre R. Tasa de interés aumenta hasta acá. Démosle R sub 2. ¿Sí? Luego, ¿con qué variable está relacionada la tasa de interés? ¿Qué pasa con la inversión? La inversión disminuiría, La pero inversión cae. no en su, Ah, no en sí, gran no proporción. no en la magnitud en la que subió el gasto del gobierno, ¿verdad? Exacto. Sí, no, aquí el escenario es distinto. Entonces, como esto es parte de la eh, demanda agregada, tiene efectos sobre el nivel de crecimiento. En pocas palabras, se logra un PIB intermedio, ¿verdad? ¿Es efectiva esta medida, sí o no? No, no es efectivo porque subió la tasa de interés y disminuyó la inversión. Bueno, pero que la tasa de Pues interés suba no quiere decir que no sea efectiva. Lo que vemos acá es que el crecimiento aumenta, si no es hasta Y sub 1, pero aumenta a Y sub 2, un nivel, es decir, que se alcanza un nivel más alto que Y sub 0, ¿sí? Sí, Sí. pero también afecta, la tasa de interés afecta al nivel de precios. Bueno, aquí lo estamos viendo al revés, pero eh, suben el nivel de precios, entonces sería algo adverso para la economía, ¿verdad? Ah, bueno, es que de ahí sí depende. Aquí estamos viendo el análisis más simple, insisto. Ok. Solo ahora, si queremos ya ir más allá y pensar de dónde surge la medida de política monetaria, cuál es el instrumento y por qué es que se utiliza. Ujú. Porque cuando usted está pensando en la tasa líder, ¿es correcto? Bueno, estaba pensando en la tasa ¿O la de de la los bancos? oferta, la tasa del Banco Central. Que no está acá, esa no está acá dibujada, ¿verdad? Aquí está la de mercado. Sí, por eso le decía, usted Ah, está pensando, y además partimos de una medida de política
fiscal. Esta tasa que Ajá. encontramos acá no es la tasa de política monetaria, esta es la tasa de mercado, la Ay, tasa de por Dios, equilibrio. estoy bien Sí. confundido entonces. No, pero sí se recuerda, eso lo platicamos antes, Ajá. ¿sí? Ah, ok. Por eso yo no les menciono mucho la tasa líder, porque sé que se me van a confundir, sí, pero sí hice la aclaración porque sé que tienen muy presente cómo opera la política monetaria, que ese ya es otro tema. Eso lo Ujú. van a ver en un año con el licenciado Meneses. Entonces, cuando el Banco Central hace ajustes en la oferta de dinero, porque el Banco Central lo que pretende ajustar es esta variable, la oferta de dinero, es la que pretende ajustar. ¿Cómo lo haga? Es otro tema. Ujú. Caso del Banco de Guatemala lo hace utilizando la tasa de interés líder de política monetaria. Entonces, de esa manera puede recoger o inyectar liquidez y de cierta forma, en algunos momentos se persigue que se expanda el crédito para contribuir a mayor crecimiento, ¿verdad? Creo que por ahí va su análisis. Sí. Pero yo les presenté generalidades para no confundirlos. Ah, ¿Por ok. qué? Porque sí, insisto, no es la misma tasa de interés Ah, de ok. política. Esa que encerré es la de mercado. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Sigo entonces ya para Sí. el último tema, que es, lo voy a hacer muy breve porque hemos hablado en la parte introductoria sobre algunas variables, pero también es importante, y este es el último tema del programa, y es hablar sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica, porque será relevante poder tener variables que sean estables. Y esto es porque a medida que las variables tienen estabilidad o son estables, es posible que podamos predecir su comportamiento. Si los agentes económicos pueden predecir el comportamiento, entonces van a estar estimulando principalmente estas dos variables o pensando en estas dos variables, crecimiento y estabilidad de precios. Estas son las dos variables en las que nos centramos. Siempre se está pensando en inflación y en crecimiento económico. Esto, de esa cuenta, si se tienen variables estables, en este caso estas dos, podemos hablar de estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Y esto es importante porque contribuye a la toma de decisiones en materia económica. Es decir, nosotros como agentes económicos todos los días estamos tomando decisiones de consumo, ahorro e inversión. A medida que la economía presenta un comportamiento estable y se puede predecir la evolución de esos indicadores, nuestras decisiones son más fáciles de adoptar, ¿verdad? No hay confusión, hay certeza sobre el rumbo que puede tomar la economía. ¿Cuáles son los instrumentos para lograr la estabilidad de precios? Pues los vimos en forma muy, muy general durante el curso. Se puede hacer a través de estas dos políticas, la monetaria y la fiscal. La monetaria implementada por los bancos centrales y la fiscal implementada por los ministerios de finanzas públicas o ministerios de hacienda, como se le conozca en cada país. Entonces, a través de estos instrumentos que analizamos, pues se puede lograr estabilidad a través de esas intervenciones. Y si pensamos en Guatemala, en la parte introductoria, yo les presenté, lo hice enfocado en el sector externo, el entorno externo y el interno. Aquí solo me voy a enfocar en el entorno interno, tomando en cuenta que no abrimos la economía. Claro, en la realidad vemos que hay relaciones entre Guatemala y sus socios comerciales, no vivimos en autarquía. Pero les decía, principalmente se piensa en crecimiento y en inflación. Veamos el comportamiento desde el 2010 hasta 2025, 24 y 25 con una proyección que está publicada
sea, los que hicieron sus ensayos y utilizaron los informes de política del Banco de Guatemala, pues ahí pudieron haber visto que se publican proyecciones. Entonces, a lo largo del tiempo, no vemos fluctuaciones muy marcadas en esta pequeña serie, a excepción de este periodo, que corresponde a la pandemia, ¿verdad? Tuvo un choque externo, un choque exógeno, derivado de lo que ocurrió a nivel mundial, de gran magnitud, por supuesto. Fue inicialmente un choque de oferta, también de demanda, y ocasiona mucha volatilidad. Entonces vemos esta contracción, ¿verdad? Ya hemos hablado de ella antes, la de 2020. Una contracción cercana al 2%. Y en general en este pequeño periodo de análisis, Guatemala ha crecido 3.5%, que es el nivel potencial, ya utilizando una serie más larga, según estimaciones de los técnicos del Banco Central. Se espera que en estos 2 años el crecimiento alcance niveles alrededor de 3.5. Si ven ahí, hay una banda entre la que podría caer el crecimiento entre 2.5 y 4.5 para este año, ¿verdad? Entonces ya se están generando proyecciones, porque podemos hacerlo cuando la variable presenta un comportamiento que no genera mucha volatilidad. Y si lo vemos a nivel trimestral para ampliar las observaciones, vean, no hay mucho movimiento, ¿verdad? A pesar de la escala que se tuvo que ampliar precisamente por estos episodios asociados al COVID, la contracción del segundo y tercer trimestre del 2020, y luego la recuperación, ¿verdad? Donde se adoptaron medidas a nivel mundial. Si hablamos de inflación, les muestro esta, con datos del 91 al 2004 para ver otro panorama. Vean por dónde iba la inflación al inicio de la década de los 90, por 60%, ¿verdad? Entonces, ¿creen que en esta serie hay estabilidad? ¿Hay estabilidad o no? Les pregunto. ¿Sí me están escuchando? Sí, La licenciada. escuchamos, licenciada. Dígase, Ya sí, cortó la comunicación. no, es que Bueno, entonces hay estabilidad. Esta serie, ¿cómo la ven? Si estuviéramos en esta parte, aquí pues porque es la forma en la que se está presentando la gráfica, pero podríamos predecir qué va a ocurrir. Y sobre todo cuando se tienen así las series, ¿verdad? Es más difícil pronosticar. Entonces podríamos hablar de que no hay estabilidad, ¿verdad? Luego ya, por ahí por 2005, aunque esta gráfica tiene datos de 2013 a 2025, que se cambió el esquema de metas de inflación al de inflation target, o sea, se cambió a ese esquema. Anteriormente se usaba un esquema basado en metas monetarias, particularmente en la emisión. Entonces se adopta este esquema donde se fija una meta de inflación. En el caso de Guatemala, 4% más o menos un punto porcentual. Estaríamos hablando de una inflación entre 3 y 5%. La idea es de que la inflación se mantenga dentro de ese rango. Si bien en Guatemala en algunos momentos la inflación se ha ubicado fuera de ese rango, no vemos en general problemas de inflación, es decir, que se dispare como ocurrió acá, que esto es producto de las medidas implementadas para contener la pandemia, o sea, más que todo el desequilibrio entre oferta y demanda. Les voy a compartir un artículo que escribí sobre el proceso deflacionario que aborda estas causas, para los que no las conocen, ya está publicado, se los voy a compartir después. Entonces, vemos aquí que 9.24 no es un nivel como el que veíamos anteriormente de 60%, ¿verdad? Y es producto de factores exógenos. Se produjo a nivel mundial.
Es decir, ¿qué se puede hacer ahí? No mucho, ¿verdad? No mucho, pero sí se debe hacer algo. Y ahí era lo que preguntaba Sebastián en algún momento, lo preguntó Augusto hoy en el primer periodo, por eso lo menciono, sobre entonces cuándo debe actuar el Banco Central. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, se reunió hoy, mañana adopta una decisión. No va a cambiar la tasa, la va a dejar igual. Y uno lo puede anticipar porque ellos ya generaron expectativas, ya generaron percepciones. No lo va a hacer porque no se puede hacer hasta que se vea evidencia sólida de que la inflación, que es uno de sus objetivos, ellos tienen dos, tienen pleno empleo e inflación, nosotros solo inflación, pero no van a cambiar la tasa de política, que en el caso de ellos es la tasa de interés objetivo de fondos federales, hasta que exista evidencia sólida. Esto lo dijo el presidente Jerome Powell, evidencia sólida de que la inflación va a mantenerse de forma sostenida, es decir, a lo largo del tiempo en su objetivo, que es 2%. En lo que se basan los bancos centrales es una serie de indicadores, y en la Fed cada persona que participa en el comité de política genera su propio pronóstico. Si sus pronósticos no apuntan hacia una convergencia al 2%, de forma sostenida no hay ajuste. Incluso en algún momento se habló de incrementarla nuevamente porque se veía un panorama de presiones significativas para los precios. Entonces, el Banco Central sí debe actuar cuando puede ocurrir algo. Tampoco les estoy diciendo que espere a que ocurra algo, ¿verdad? Porque en la pandemia no se esperaron. Vieron un problema, hicieron reuniones extraordinarias. Entonces, va a depender de la naturaleza. El caso del examen hablaba de precios del petróleo y era para ilustrar cuándo se podría intervenir. ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Si hoy subió, o bueno, hoy cayó porque se espera que se estén moderando las tensiones en la franja de Gaza, ¿sí? Pero mañana puede subir porque puede ser que ocurra otra cosa que genere expectativas adversas, ¿verdad? O de oferta, que diga, bueno, la oferta se va a reducir, sube el precio, después vuelve, es muy volátil. O sea, no nos podemos fijar en el comportamiento diario de una variable. De hecho, las autoridades de política monetaria se reúnen 8 veces al año, generalmente, depende del país. Guatemala y la Fed es 8 veces al año. Entonces, no es que se reúnan cada vez que o sube o baja el precio, ¿verdad? El COVID fue una situación distinta, o la crisis de 2008-2009, ¿verdad? Ahí había un efecto contagio que sí preocupaba. Entonces, aprovecho aquí para aclarar esa duda de Sebastián, que la manifestó en algún momento porque alguien la planteó hoy en el periodo anterior. ¿Qué se espera? Que se ubique en torno a la meta en los meses que siguen, ¿verdad? O sea, hay estabilidad de precios en general y esa estabilidad se materializa en expectativas de inflación ancladas. El anclaje de las expectativas se refiere a mantenerse en torno a la meta, ¿verdad? Esto es producto de los resultados de la encuesta de expectativas que utiliza o genera el Banco de Guatemala. Entonces, la responden algunos analistas que conocen la operatividad de la política monetaria. Eso es importante, ¿verdad? Conocer qué pasa. Imagínense si ustedes antes de recibir este curso les pasan la encuesta, ¿qué responderían, verdad? Entonces hay que conocer y a pesar de que no quería incluir aquí variables del sector externo, sí me atreví a incluir el tipo de cambio porque es una variable que ilustra precisamente la estabilidad y esta es vista con buenos ojos para otros países. Cuando vienen los turistas acá, felices porque el tipo de cambio no va a tener variaciones como en Argentina, que digamos que hoy esté en 7 y mañana 8 y no sabemos y nos volvemos locos de ir a hacer las compras rápido porque el tipo de cambio va a fluctuar muy, muy rápido. En Guatemala eso no ocurre. No les estoy diciendo que sea el escenario ideal lo que ocurre en Guatemala. Eso tienen ustedes que investigarlo con mayor profundidad para poder atreverse a comentar sobre esto. Pero mi idea aquí es señalarles que
un tipo de cambio que fluctúa muy poco, generalmente no va más allá de 7.50 o más allá de 8, para los inversionistas es visto con buenos ojos. Lo que no se quiere para un inversionista es tener episodios como este. En este caso recordarán que les dije que fue asociado al COVID-19, que fue efecto especulación, ¿verdad? No profundicé mucho tampoco en el tipo de cambio durante el curso porque ustedes van a abrir la economía, pero sí empiecen a formar criterio. ¿Qué pasa? ¿A quién afecta ese episodio que encerré en el círculo? ¿A quién afecta? Ya pensando en macro 3, ¿a quién afectaría? A la inversión extranjera. Y en el caso de los agentes económicos en Guatemala, ¿a quién afectaría? ¿Alguien A los más? bancos. ¿Alguien más? Bueno, a las remesas las afecta en sentido positivo o negativo. Positivo. Y entonces, ¿a quién afecta ese tipo de cambio alto? Lo comentamos en algún momento. Exactamente, los importadores. Imagínense si son importadores de materia prima para la producción de bienes finales. Se va a trasladar ese costo a quienes, a los consumidores finales, pero en principio afecta a los importadores y por eso ven siempre esa lucha entre un grupo que quiere que se intervenga para subir el tipo de cambio, otro grupo que quiere que se intervenga para reducir. Es precisamente porque hay intereses involucrados. ¿Sí? Y aquí las decisiones que ha adoptado el Banco Central, esta alza para contener las presiones inflacionarias, se ha mantenido en los últimos meses en 5%. No avisoro yo un cambio inmediato. Una variable del sector fiscal para que vean que también es importante no excederse. En este caso hay criterios y el 2% como proporción del PIB es un nivel que se considera aceptable y es congruente con la sostenibilidad de la deuda pública. Guatemala, si lo ven, no tiene episodios o momentos en los que en realidad ese déficit fiscal como porcentaje del PIB sea significativo. Vean, el 4.9 es el más alto y fue producto de el gasto del gobierno implementado para poder realizar esas transferencias, otorgar subsidios, estimular la economía, ¿verdad? Para enfrentar la pandemia. ¿Sí? Doctora, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, claro. Yo he escuchado que es bueno que los gobiernos mantengan un déficit fiscal y que es malo cuando tienen superávit. ¿Es eso correcto? ¿Y de qué manera afecta? O sea, ¿cómo así? Me repite la pregunta, ¿qué es bueno cuando mantienen un superávit? No, que es bueno cuando mantienen un pequeño déficit fiscal. Bueno, lo que pasa es que ¿qué genera el déficit? ¿Qué decíamos que genera el déficit? ¿Deuda? ¿De dónde proviene? De un mayor gasto que los ingresos, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces depende, es que no necesariamente es bueno para cualquiera gastar más de lo que tiene. Ajá. Depende para qué sea. Y también he leído mucho de que también hay evidencia de que es posible tener cierto nivel de endeudamiento, que es otro indicador, ¿verdad? La deuda pública. A nivel interno es preferible que sea deuda interna a deuda externa. Sí. Eso es lo que yo he leído y los economistas internacionales plantean esa situación. O sea, en realidad el 2% como proporción del PIB es una medida que se considera aceptable. Es decir, no le está diciendo cero tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, no irse más allá de ese 2%.
Hay países como Costa Rica que tienen problemas con este indicador. Ahí sí hay problemas, ahí sí hay que centrarse en poder reducir el déficit. Guatemala no tiene ese tipo de problemas, tiene otros. Y vamos a verlo aquí. Y vamos a ver aquí, por eso les traigo, en la Ok. parte introductoria vimos, ya se han actualizado algunos. Estas son las 3 calificadoras que evalúan a Guatemala: Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Las 3 calificadoras resaltan estabilidad macroeconómica y resiliencia económica. Resiliencia, historial de políticas macroprudentes, estabilidad macroeconómica. ¿Se dan cuenta? Como estamos hablando, si en Guatemala hay estabilidad económica, pues no lo digo yo, lo dicen instituciones internacionales, bajo endeudamiento público incluso. Sí, adelante, Alicia. Sí, lo que se califica acá es calificación crediticia. Entonces, no es lo mismo un banco que otro. O sea, está respaldado por sus indicadores de, vamos a ver si me recuerdo, la solidez que tiene el banco. Un banco grande con uno pequeño no es la misma. O cómo va a responder con sus activos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que evalúan es los bonos. Los bonos son los que están evaluando. Por eso es que tienen distinta calificación. No necesariamente es la misma. Que esto lo usan los inversionistas internacionales para tomar decisiones de dónde adquirir bonos, ¿verdad? Dónde invertir. ¿Me explico, Alicia? Sí, entonces depende. Es su instrumento en realidad el que es calificado y cómo responde, ¿verdad? Si hay problemas de liquidez, de solvencia, sí. Ya me recordé de esos indicadores. Entonces, esos son los que le evalúan en el caso de los bancos. En el caso de un país, pues son indicadores económicos, financieros, sociales. Y por aquí ya que menciono los sociales, en adición a un indicador fiscal de carga tributaria que se cuestiona, que es muy bajo según ellos, también salimos mal evaluados en gobernanza. Es decir, que se habla, no se califica bien, por ejemplo, la gobernanza porque hay mucha corrupción. Eso es tomado en cuenta. Por eso es que no tenemos una calificación, un grado de inversión, ¿verdad? Estas calificaciones que dan acá no son grados de inversión. Sí, sí, ahorita en abril, no, para todos. Gracias, Alicia. En abril, Standard & Poor's cambió la perspectiva positiva, era estable antes, la cambió a positiva. Todo esto, pues, está siendo observado por la gente que está interesada en Guatemala, pero la gobernanza, es decir, la corrupción, cada vez que hay problemas políticos, afecta la imagen del país y, por lo tanto, estas evaluaciones. El índice de desarrollo humano, que salió hace muy poco, la semana pasada, .63 otra vez. Incluso se cayó 3 posiciones. Y ahí ya se habla de pobreza, otro tipo de indicadores, ¿verdad? Entonces, eso no es evaluado de forma favorable comparado con los indicadores puramente económicos, ¿verdad? Que esos, digamos que están bajo control. Si pensamos en el Fondo Monetario Internacional, podemos concluir lo mismo: resiliencia, estabilidad macroeconómica. Habla muy bien de las intervenciones de las autoridades monetarias y fiscales, dicen que han sido prudentes. El Bank of America también habla de macroeconomía estable, bajos niveles de déficit, endeudamiento, entre otros. El Banco Mundial, crecimiento económico estable, si se dan cuenta, niveles fiscales aceptables, son estables, resiliencia. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, sólido desempeño macroeconómico, crecimiento económico estable.
y el prudente manejo de las políticas como lo señalan las otras instituciones. Entonces, eso es lo que así hemos sido evaluados, así somos vistos, es decir, que podríamos concluir que en Guatemala hay estabilidad macroeconómica. Eso es un indicador de que a nivel económico, a nivel país, digamos que estamos bien. Otra cuestión es hablar de desarrollo económico, eso ya se incluye en otros indicadores, pero si bien no se logra estar a la altura de otros países, la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no suficiente para alcanzar un crecimiento económico sostenible. Vemos que Guatemala no ha crecido de forma sostenida, es decir, que vaya aumentando cada año, ¿verdad? Entonces, mucho menos de alcanzar el desarrollo económico, que ese ya es otro tema. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? Doctora, yo me recuerdo de una noticia que me causó mucha gracia y llamó mucho mi atención, que creo que fue 2017 o por ahí, eh, JP Morgan Chase dijo que iba a comprar 53 billones de dólares en bonos de Venezuela. Y yo estaba horrorizado intentando entender por qué. Y que si los bonos venezolanos estaban pagando, creo que el 30% de interés o algo así. Entonces, con 2 años que Maduro pudiera mantener su gobierno, JP Morgan iba a recuperar todo lo que había invertido y empezar a generar ganancias. Entonces, Bueno, pero ahí hay otros factores a considerar que no consideramos acá. Yo a ajá, veces lo considero en macro 3, pero hay que considerar el riesgo. ajá, Y generalmente una tasa de interés tan alta como la que usted me señala, de 30%, es indicador de un alto riesgo. sí. Si ocurre algo, usted pierde su dinero. Si alguien más haya levantado la mano, no, no. Entonces tal vez alguien se salió. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Entonces hasta acá el curso. Agradezco la participación y atención de todos y también agradezco